Hola y buenas tardes. Antes de empezar, debo una disculpa, he estado un buen rato fuera del aire. Am, Asuntos de trabajo se me han complicado. La producción de los pocos videos que he logrado producir para promover el asunto de la em, campaña para que los que nos decimos católicos o los que creemos que somos la iglesia, pidamos al cielo porque nos envíe un papa. Ah, Sé que han quedado una serie de cosas que no he analizado, por ejemplo, todas las últimas danzas de Bergoglio, la muerte de Isabel II, el ascenso de Carlos, los últimos acontecimientos de Ucrania, etcétera. Sí, me tengo que poner el día en eso. Pido hacer un paréntesis, quiero eh, a- meterme en un par de días a explicar algunos asuntos que dentro de todo este tiempo he estado madurando a la par de los asuntos de teología y creo que ya lo tengo lo suficientemente masticado como para ponerlo en público, por decirlo de algún modo. Am, el asunto es que para salvarnos, si bien necesitamos la fe, la ortodoxia en la fe, y si bien además de eso necesitamos las obras, es decir, convertir esa fe en obras y ser congruentes nuestro actuar, nuestra moral, nuestro modo de pensar con esa fe que decimos guardar. Eh, no es lo único que debemos de tener, hay otra serie de enemigos que nos están rodeando y estos son la mayoría nosotros mismos, nuestra psicología. Entonces el problema de salvarse es un asunto que me gustaría, hasta donde yo lo he analizado, compartirlo con ustedes y vamos viendo si a alguien por un lado les es útil o si por otro lado eh, es algo que pueda echarle la mano en el caminar hacia donde se supone que debemos de tender todos. Porque el asunto es que de nada nos sirve el mucho latín y las muchas misas y el mucho magisterio papal si no nos salvamos. Entonces el asunto no sirve de nada si no lo logramos. Um, Dado que el asunto es largo, lo voy a dividir en una serie de temas que son los temas que están en pantalla. Y dedicaré un segmento, un programa, aún como ustedes lo quieran llamar, a cada uno de ellos, para no hacerlo muy largo y que de preferencia no tenga que ir por las palomitas. Y también procuraré hacerlo por lo menos un par de veces por semana, porque si no, aquí nos estamos hasta diciembre y apenas iríamos terminando esto. Eh, el asunto principal es que voy a tratar de enfocar el asunto del problema de la salvación, no tanto desde el problema del mundo que nos mete de afuera hacia adentro, sino el problema desde adentro hacia afuera, el problema de la psicología. Y dentro de la psicología procuraré enfocarlo dentro de una rama de la psicología que se llama análisis transaccional. Entonces, los temas que voy a enumerar en estos días, el problema de salvarse en lo personal, el problema de la salvación de cada uno, lo voy a analizar desde el punto de vista de la religión o teología, desde la psicología que como estudio o como ciencia que casi siempre trata los problemas, pues la mayoría de esto derivan del pecado. Desde el asunto de la lógica objetiva, o sea, desde lo que debería ser. Y esto traducido ya en cosas concretas en los peligros y problemas con los que creo yo que todos nos enfermamos a diario y lo que algunos padres de la iglesia, algunos gentes, entre ellos algunos jesuitas, nos proponen como soluciones y remedios. Entonces, empiezo desde el primer punto, que es desde el punto de vista de la religión. En vez de las habituales presentaciones de PowerPoint, me voy a basar esta vez en algo que llaman mapas mentales. Eh, no sé si lo conozcan, la idea es ir poniendo hay programas para ello, ponen Mind Map en Google y les va a decir una serie de programas, algunos de ellos open source, que sirven para hacer un mapa mental. Un mapa mental es cómo se conectan, qué carreteras conectan el poblado A con el poblado B o la idea A con la idea B. Qué relaciones tienen y cómo se relacionan unas con otras. Entonces, empezamos desde el asunto del problema de la salvación, desde la religión. Básicamente, el asunto de la salvación lo vamos a dividir en lo general de la humanidad en dos grandes ramas. Hay más, pero muchas de ellas caen dentro de ellas.
el asunto de los paganos y el asunto de los cristianos. En los paganos vamos a encontrar toda una serie de gentes. Ahí se me fue. El asunto de los paganos vamos a encontrar toda una serie de gentes como los ateos. Y aquí hago una distinción entre ateos y herederos de paganos. ¿Por qué? Ateos los que son de nueva conversión, como es la moda actual de hacerse o ateo o teísta. O los que tradicionalmente son herederos de, es decir, ya les viene, digamos, por herencia el ser paganos. Por ejemplo, los pueblos de la India, los pueblos de Oriente. Y aquí vamos a meter los apóstatas también. Vamos a ver un poquito el asunto de los herederos de los ateos y de los apóstatas. El problema con los herederos, con los ateos que son herederos de ateos, es que estos nunca han conocido la fe, lo cual es ya todo un problema que exista alguien así en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque en teoría el Evangelio, bueno, partiendo de la premisa de que probablemente ya estemos en el fin de los tiempos, entonces en teoría el Evangelio ya ha sido anunciado a todo el mundo y los medios de comunicación dan prácticamente para todo el planeta, incluso yo creo que los que estén en el Polo Norte, en la tundra siberiana, en la isla remota del Pacífico. Yo creo que muchos de ellos ya tienen acceso a los medios de comunicación. No digo que todos, digo, puede haber un poblado en África que todavía esté tan pobre que ni siquiera tengan para pagar cable. O sea, es posible. ¿A qué viene esto? Bueno, esto los mete en el problema de que ellos entonces, si son ateos, herederos de ateos, ellos están operando en principio bajo lo que nosotros conocemos como la ley natural. Entonces, para que ellos se puedan salvar, deberían de en principio seguir la ley natural. ¿En qué consiste esta? Bueno, la ley natural consiste en que Dios inscribió los 10 mandamientos en el corazón de toda persona. Eso por un lado. Y el primer mandamiento se exige igual: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, que en su caso puede ser que se traduzca por amarás al bien por sobre todas las cosas. Ahora bien, el Concilio Vaticano I, bueno, más bien el único que ha existido, nos dice por ahí que esto lo definió como dogma. En un documento llamado Dominus Jesus, no, Filius Dei, que este documento nos asegura que toda persona con la sola luz de la razón natural puede conocer con certeza, y esta es la palabra clave del concilio, con certeza la existencia de Dios uno, no de un Dios trinitario, es decir, un Dios único con 3 personas distintas, sino simplemente que toda persona con la sola luz de la razón natural puede tener la certeza de que existe un Dios y este es único. Por lo tanto, a estas alturas del partido están en problemas todos los que son politeístas, y lo están por dos lados. Por ejemplo, pensemos en Japón, que es un país politeísta y con muchos millones de gentes. Alguna vez llegó el Evangelio a Japón y el Japón lo rechazó. Y a la fecha, si recordamos, las dos principales poblaciones, que eran Hiroshima y Nagasaki, curiosamente fueron borradas de la faz de la Tierra en la Segunda Guerra Mundial, que eran los principales centros católicos de Japón, curiosamente. Entonces, para el japonés de hoy en día, que son herederos de ateos, el problema es que si el dogma que nos dice la iglesia es verdadero, y nosotros debemos nosotros sabemos que lo es, que toda persona con la sola luz de la razón natural puede conocer a Dios, y más en el siglo XXI con esta mega comunicación que tenemos, y más en Japón, difícilmente tienen excusa. Digo, estamos hablando del japonés promedio que tiene ya uso de razón.
no metamos aquí al niño recién nacido o al que tiene Alzheimer ya, que esas son historias extremas, es otro asunto. Entonces, el japonés promedio tiene problemas para salvarse porque por un lado rechazaron al Evangelio, por otro lado, en algún momento de su vida, Dios tuvo que haberles iluminado al respecto de que existe un solo Dios verdadero. Y aquí entra en juego otra consideración. Nos dice San Agustín que nadie se condena sin su propio consentimiento. Si alguno de estos japoneses se condena por politeísta, que sabemos que Dios no tolera a otros dioses, aunque no existen, pero bueno, que la gente atribuye a otros dioses, difícilmente estas gentes podrán alegar desconocimiento, por un lado por la comunicación y por otro lado por la sola luz de la razón natural. Y además hay una tercera razón. Nos dice San Pablo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, eso quiere decir que en el Japón de hoy en día, que ha rechazado a Dios, debió de sobreabundar la gracia para intentar que volvieran al camino. Entonces, esto es un hecho. Y por lo tanto, el japonés promedio se las va a ver en figurillas para intentar salvarse, que de entrada no creo que ni les interese el asunto. Ahora bien, ¿cómo los juzgue Dios? No sé. Santa Brígida de Suecia nos da algunas luces sobre ellos. Y no sé si les recuerdan a un fraile medieval, Porto Mauricio, San no sé qué de Porto Mauricio, que escribió un tratado importante, o que él se la pasó predicando por toda Europa hasta Alemania, desde Italia hasta Alemania y no sé cuántos lugares más, la Hungría y Francia y no sé cuántos lugares más, que se llamaba El pequeño número de los salvados. Dentro de este sermón que predicaba él continuamente del pequeño número de los salvados, nos decía San Leonardo de Porto Mauricio que él toma como ejemplo a un pagano que está refundido en el infierno y le dice: pagano, tú que estás aquí en el infierno, ¿qué excusa tienes de no haber creído en el único Dios? Entonces, esto nos quiere decir que aquello que nos dice el Concilio Vaticano acerca de que toda persona pudo en un momento dado de su vida, con la sola luz de la razón natural, conocer con certeza la existencia de Dios, los mete en problemas a todos. O sea, no dudo que alguno de ellos dentro de su paganismo esté seguro de que existe un solo Dios y trata de pegarse al bien. Probable. No es imposible, pero yo no apostaría a la salvación de ellos a eso. Si el mundo está en una etapa de haber rechazado la verdad, pues el problema para ellos está complicado, el problema de salvarse. Bueno, ahora veamos a los herederos. No tienen vuelta de hoja. O sea, que alguien no crea en la existencia de Dios, ellos definitivamente van en contra de la razón natural, en el sentido que nos lo propone el Concilio Vaticano. Que los paganos en el politeísmo, algunos de ellos no puedan a partir de su politeísmo deducir: espérenme, aquí hay algo que no cuadra, de tantos dioses no se hace ninguno. Entonces eso los mete en problemas a los paganos de hoy en día. Por lo que les decía, se me olvidaba, por otro lado, San Juan nos dice que el Verbo es la luz que ilumina a todo hombre. Y si ilumina a todo hombre, pues necesariamente tuvo que haber iluminado en algún momento dado de su vida a paganos y ateos. Entonces, ¿qué excusa podrán dar ellos ante Dios cuando la gracia intentó en algún momento dado hacerlos recapacitar sobre la existencia de un solo Dios y su conciencia les haya dicho: oye, a ese único Dios que la razón te dice que existe, tienes que venerarlo y adorarlo, y además no matar, no robar y todas las demás cosas que ya sabemos de la ley que se convierte para ellos en ley natural?
pues la veo complicada. Los teístas juegan un punto. Luego tenemos a los apóstatas que hoy en día dicen no creer en ningún Dios y por lo tanto en algún modo serían ateos. Pero la diferencia es que un apóstata conoció en algún momento dado la existencia de una religión única venida de Dios y la rechazó y rechazó a Dios mismo, no solo la religión, sino rechazó a Dios mismo. Entonces, esos, a no ser que en el último instante de su vida se arrepientan, pues la tienen muy complicada. Ahora bien, me consta que existen paganos, politeístas, que tienen conceptos como el honor, como los dioses, como la gloria de, en este caso, de sus varios dioses, muy arraigados. Entonces, que algunos de ellos de algún modo traten de rendir culto a, a Dios o a los dioses, eso es algo que sucede hoy en día. El problema que lo hagan en el politeísmo no creo que les sirva de excusa. Aquellos de ellos que lo rechacen y que lo hagan al Dios único, quién sabe, podría servirles. Y por último tenemos a los teístas. Los teístas, a diferencia de los apóstatas, no rechazan toda la religión. Los teístas son aquellos que dicen, sí, probablemente existe un Dios, sí, pero por ahí anda Dios que siga su camino y yo no me meto con él y él no se meta conmigo. Es decir, no niegan la existencia de Dios o de dioses, pero ellos mantienen su independencia de cualquier entidad divina. Eso es lo que caracteriza a un teísta. Ahora bien, vamos por otro lado, a los cristianos. Digo cristianos en lo general, pero tenemos, básicamente los voy a dividir en los herejes clásicos, los luteranos, los anglicanos, los ortodoxos rusos y todos los demás. Tenemos a los nuevos herejes, los conciliares. Tenemos también aquí a los apóstatas y tenemos obviamente a los teístas. De los herejes clásicos. Perdón, esta debería de estar acá. De los herejes clásicos, ¿qué podemos decir? Que puede ser que algunos de ellos, sin culpa por cuestiones de edad o por cuestiones de aislamiento de tiempo, por una serie de razones, puede ser que no se hayan tenido ni el interés ni el tiempo de investigar sobre sus raíces heréticas, de dónde vienen, que vienen deformadas de una verdadera religión. Pero eso en el siglo XXI es difícil que les sirva de excusa. Y más en los tiempos en los que consideramos con los mismos argumentos que el otro. Es decir, nadie se condena sin su propio consentimiento, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, es posible pensar que a todos los herejes clásicos, en algún momento, aún los materiales, bueno, aquí ya saben que tenemos que dividir a los herejes clásicos en los que son herejes materiales, es decir, que están ahí por hobby, porque toda su vida han estado ahí, y los que no son materiales, los que son formales, que saben de teología lo suficiente como para haber visto los errores teológicos o lógicos de su falso cristianismo y haberse enmendado de ellos, pero que por alguna razón han preferido seguir ahí. Por ejemplo, todo el clero de los herejes no tienen excusa, y todos aquellos herejes, los equivalentes de católicos comprometidos, los herejes comprometidos, no tienen excusa. Entonces, el problema de la salvación de ellos es un poco más complejo que el de los ateos y los apóstatas y los paganos. ¿Por qué? Porque los herejes y los paganos tienen alguna noción de eso, quizás. Los paganos, los ateos no les interesa, no creen que haya una vida eterna. Pero a un hereje sí sabe que hay una vida eterna, y por lo tanto él sabe que la finalidad de algún modo debería conllevarles a la salvación. Y el asunto es que no les interesa lo suficiente la salvación como para que les rasquen a los raíces de lo que ellos creen saber.
Ahora vamos con nuestros queridísimos amigos conciliares. Los camaradas conciliares la tienen complicada porque en principio ellos saben que vienen de la raíz de la religión y nunca les interesó lo suficiente como para detectar las tremendas contradicciones en las que están a primera vista. ¿Puede ser que hay excepciones en esto? Sí, sí puede ser que hay excepciones. La viejita de la capilla de que vive en el pueblo no sé qué, puede ser, no lo sé. No sé si ustedes hayan sabido de un cura conciliar famoso en México que se llamó el Padre Trampitas. Este señor fue famoso en la década de los 70s y de los 80s, el famoso Padre Trampitas, porque él era un verdadero cura, es decir, fue ordenado antes del Vaticano II y por X, Y, Z terminó en las Islas Marías. Las Islas Marías es una prisión que tiene el Estado mexicano para los peorcitos de los peorcitos, que es una isla perdida en el Pacífico. Y este señor decidió irse allá como preso voluntario. Entonces, este señor permaneció aislado de lo que pasaba en el mundo la mayor parte de su vida, si no es que prácticamente toda su vida. Cuando él muere en los 80, si mal no recuerdo, pues el internet era una cosa muy nueva. No creo que él haya tenido internet como para pensar en las comunicaciones que tenemos hoy en día. Televisión con cable, ni pensarlo. EWTN, no hombre, eso apenas lo está inventando la madre Angélica. Y este señor aparentemente hizo mucho bien en las Islas Marías. Ahora bien, el asunto es que era conciliar. Y ahí el asunto de saber qué fue lo que pudo haber pasado con él, para nosotros humanos se nos complica determinarlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, era un hereje conciliar, rezaba con herejes y era muy adicto a Juan Pablo II. Entonces, nosotros podemos decir, este señor hereje pelas. Sin embargo, aquí de algún modo juega su apartamiento de la sociedad. O sea, hasta aquel punto él supo lo dañino del Vaticano II, no lo sé. Por lo poco que él platica, parece ser que predicaba una doctrina moral relativamente ortodoxa. Entonces, el tener aquí la certeza humana de si se salvó o se condenó, no lo sé, está complicado. Yo no puedo tener mucha idea. En principio yo digo que estuvo complicado por las mismas razones, que todo hombre con la sola luz de la razón natural y es la luz que ilumina a todo hombre. Entonces puede ser que en algún momento dado de su vida él haya tenido alguna noticia de Juan Pablo II, por decir alguien, o de Pablo VI, de que el asunto no cuadraba y él dijo, pues me vale, yo estoy con él hasta el final. Es posible, incluso probable, no lo sé. Luego, de los conciliares, ya sabemos, los católicos comprometidos pues, están en un serio, quiere decir el vecino al lado, el que tiene internet hoy en día, que tiene todas las facilidades para saber lo que está pasando y se desinteresa voluntariamente, pues yo la veo complicada para él. Todos los católicos nominales de hoy en día, que lo único que les interesa es ir a misa el domingo y lo demás les vale para dos cosas, y usan la píldora y usan minifaldas y todo lo demás, yo digo que no, que para ellos el asunto de la salvación, para empezar, no les interesa. Lo dan por hecho o no les interesa, asumen que se van a salvar y punto. Ahora bien, algunos de los conciliares están dando el brinco hacia regiones ya un poco más nebulosas, como por ejemplo los amigos lefebrianos, que siguen siendo conciliares, o de plano algunos de ellos se vienen con los sedevascas. El problema con los sedevascas, con nosotros, es que ahí tenemos por ejemplo el Papa Michael, que el señor quiso tomar las riendas para solucionar el asunto por hacer algo, por la religión, sí,
Entonces, entre los sebascas tenemos a todos aquellos que se desinteresan lo suficiente de la iglesia como tal, como para decir, mira, yo tengo mi misa en latín los domingos y lo demás, y sí sé que Bergoglio está mal, y sí que sé que ellos son la falsa iglesia, pero no me meto más, es decir, ya se conformaron con el estatus actual de las cosas, el status quo, es decir, una iglesia fragmentada en la cual no tienen ganas de tener un papa que nos dirija. Es decir, para ellos la iglesia ya se redujo a una entidad nebulosa que lo único que necesitas para ser miembro de esa iglesia es detestar a Bergoglio. ¿Detestas a Bergoglio? Sí, eres de la iglesia. Pero, ¿dónde están las notas de la iglesia? La unidad, el magisterio, que ese no lo tenemos sin un papa, la una sola fe, porque ustedes saben que entre los del mundillo tradi, saben muchos que no se tragan o no nos tragamos entre sí. Entonces, yo creo que no todo el mundillo tradi tiene una noción clara de la iglesia y por lo tanto, aún más de uno de nosotros puede ser que esté en figurillas con el asunto de intentar lograr salvarse. Y todo esto nos da un panorama tomado desde lo que dijo Jesucristo nuestro Señor, o nuestro Señor Jesucristo, de cuando vuelva el Hijo del Hombre, creen que encontrará fe sobre la tierra. Y por otro lado, aquello otro de engañará, si fuera posible, aún a los propios elegidos. Ambas frases nos dicen que el número de los que conforman la iglesia, es decir, aquellos que tienen fe ortodoxa, tiene que ser necesariamente muy reducido. Y el resto van a estar en sectas de algún tipo. Ahora bien, eso, el que pertenezcan a una secta de algún tipo, no los va a salvar de una persecución. ¿Por qué? Porque aún, por ejemplo, los anglicanos, que ya aceptan a las mujeres y aceptan el darle la bendición a los que son del mismo ya saben qué, y el divorcio y todo lo demás, no aceptan directamente al emperador del mal. Y el problema con ellos es que, en teoría, el emperador del mal les va a pedir a todos ellos su asentamiento, su asentimiento, su adoración. Y no creo que aún entre ellos lo quieran dar. Esto no los convertirá en automático en mártires católicos, porque su idea de Cristo y de la religión va a seguir siendo falsificada, aun cuando no esté tan torcida como para rendirse al emperador del mal. Entonces, los tiempos que se nos vienen adelante son complicados para todos. El mundo en su conjunto rechazó a Dios. Por eso es que San Pablo nos dice que primero debe venir la apostasía universal. Hasta la década de los 60, el mundo fue, y me refiero a políticamente, o por llamarlo de algún modo, el mundo fue de algún modo cristiano, por no decir católico, ¿no? Es decir, no puedo decir católico, pero sí el mundo era relativamente cristiano. Por lo menos hasta la revolución de 1910 y hasta la década de los 60 el mundo occidental era razonablemente cristiano. Llega el Concilio Vaticano II, nuestro buen amigo Wojtyla y nuestro buen amigo Montini se dedican a despachar a sus enviados papales a todos los gobiernos a que cambien todos los concordatos que había, donde antes se exigía que en muchos países declararan a la religión católica la única religión de Estado. Ustedes saben que ahora las cartas de todas las naciones dicen reconocemos a todas las religiones y no nos metemos con ninguna, somos neutros ante las religiones, lo cual es falso, no se puede ser neutro ante la única religión verdadera, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, o están conmigo o están contra mí, punto, no tiene vuelta de hoja. Entonces, este es el panorama que existe en cuanto al problema de la salvación a nivel planeta Tierra, con el mundo dividido más o menos así. Vamos a bajarlo
en el siguiente capítulo al nivel de yo dónde encajo en eso. Yo o se de vasca o yo conciliar que estoy viendo problemas en la disque religión oficial, ¿dónde encajo en eso? Bueno,